Vamos a orar, vamos a poner este mensaje en las manos del Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hoy es un día especial, porque hoy nos tienes con vida, Señor, para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que este sea un día de bendición, Señor, que sea un día de bendición para cada uno de nosotros, Señor, así como a mi Padre. Te pido, Dios, que hable, Señor, que sea tu palabra a través de mi boca, Señor, y que cada palabra sea como un carbón encendido, Señor, y que sea esta palabra de bendición para mí, tanto como para los que están escuchando. Gracias, Señor Jesús, y ponemos esta prédica, Señor, en tus manos y que seas tu Padre. Amén. Bueno, buenos días a todos, a todos los que estamos aquí, a las personas que nos están escuchando por medio de las redes sociales. Espero que este mensaje sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Como les decía, el tema es Conozco a Jesús. Hace unos días atrás, la semana pasada, andaba en el cine con unas amigas y unos amigos, ¿verdad? Y resulta que en la conversación, ¿verdad? O el protagonista de la película, ¿verdad? Tenía unos rasgos muy particulares, ¿verdad? Entonces, resulta que una de las muchachas que estaba ahí llega y dice, mire, el protagonista se parece a Jesús. Le dice la de la par, ¿a cuál Jesús? De ahí, obvio, a Dios, ¿verdad? Entonces me hizo gracia algo, ¿verdad? Porque ya nosotros tenemos como un estereotipo, ya sabemos o creemos de que ese es Jesús o que ese es Dios, ¿verdad? El muchacho del pelo largo, negro, con los ojos azules, ¿verdad? Un muchacho, ¿cómo se llama? Tipo, ¿verdad? Un muchacho guapo. Entonces, ese es el concepto que tenemos de Jesús. Esta prédica o esta palabra no es del aspecto físico de Jesús, ni de Dios, no lo es. Sino que yo lo que quiero es hacer como una analogía de qué tanto conocemos a Jesús. Es el de las películas de Semana Santa, es el de las fotos. Ese no es el que yo conozco, ¿verdad? No puedo llegar y decirle a usted cómo es físicamente. No lo conozco. Físicamente no lo conozco. Espero verle en algún momento, ¿verdad? Pero ahorita lo que conozco es otra cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sé yo que yo conozco a alguien o que tengo una relación con alguien? Para conocer a alguien, yo sé, vamos a ver, es reír y llorar juntos. Es abrir nuestro corazón sin necesidad de hablar, sino que con solo vernos ya sabemos qué tiene la otra persona. Puedo decir que conozco, digamos, en este momento yo puedo llegar y decir, yo conozco o tengo una relación con Sofía, con mi hija. ¿Por qué? Porque sé qué le molesta, qué le gusta, sé qué le hace feliz y el dolor de ella es el mío. La alegría de ella es la mía y viceversa, el recíproco, el sentimiento. Entonces yo ahorita puedo decir, tengo una relación con Sofía, ¿verdad? Porque nos conocemos, ¿verdad? Ahora sí, pregunto. Todo este preámbulo, todo esto que les estoy diciendo es solo para preguntar, ¿he escuchado de Jesús o le conozco? Y se las digo a ustedes, ¿ustedes lo han escuchado o han escuchado de Jesús o le conocen? ¿Tienen una relación con Él? ¿Le conozco realmente? A raíz de este tema y de esa historia que les acabo de contar, puedo identificar en la Biblia, en algunos versículos de la Biblia, 3 tipos de personajes o 3 tipos de personas que me pueden ayudar a ubicarnos o a ubicarme
¿dónde estoy yo? ¿Verdad? Vamos a buscar en Mateo 14, del 13 al 21. Yo lo voy a leer para ustedes. Mateo 14, del 13 al 21. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entiendo que aproximadamente podían haber unas 20,000 personas en ese lugar. Acá se dice solo de hombres, ¿verdad? Y eran 5,000. Era mucha gente. Ok, entonces, el primer personaje que encontramos acá es la multitud, ¿verdad? Vamos a ver, la multitud ha escuchado de un tal Jesús, ¿verdad? Pero creo que no le conocen, ¿verdad? Generalmente vamos a un lugar, mira, qué lugar más bonito, es nuevo, y vamos a conocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente empieza a rumorar, mira, que allá es muy bonito, que un restaurante, mira, venden buena comida, que es barato, entonces vamos a ir. Pero quizás no sabemos cómo es hasta en el momento que estamos ahí. Pero en este caso, vamos a ver, el primer personaje son las multitudes. Dice que las multitudes escuchan de Jesús, pero no le conocen. Van solo por lo que necesitan, por un milagro, por lo que les puedan dar, ¿verdad? En este caso era, si usted tenía algún padecimiento y si les hacía el milagro, perfecto. Y tras de todo les dan de comer, y quizás yo hubiera ido, obviamente, ¿verdad? Entonces, ellos buscan solo un beneficio propio. Viven de las emociones, pero no viven de la relación. En estos versículos de Juan 14, del 13 al 21, no se dice el nombre o no se menciona el nombre de una de esas personas, de esos 5,000 hombres, no se menciona. No fue relevante, a ninguno impactó. Quizás, ¿verdad? Creo que si hubiera impactado, lo hubiera dicho aquí en la Biblia. Entonces, ninguno de ellos lo dice, o sea, me lo confirma la Biblia, ninguno se devolvió a darle gracias a Dios por el milagro ni por la comida que les dieron, porque me imagino que quedaron satisfechos, puesto que sobró comida. Entonces, ninguno se devolvió a agradecer, ninguno fue a decirle gracias, ninguno se postró. Entonces, nada más fueron por lo que todo el mundo iba a hacer, ¿verdad? Entonces, entre las características de las multitudes, no conocen a Jesús. Cuando reciben lo que quieren, se van. Se quedan con el milagro, pero se olvidan de quién les hizo el milagro. No quieren salir del montón y nunca conocerán a Jesús. O sea, vamos a ver, yo pongo aquí nunca. Puede ser, digamos, que si se sigue trabajando, si sigue tal vez en comunión o si él quiere salir, o sea, todo depende de uno. Si quiero salir de esa multitud, ¿verdad? Entonces, bueno, yo puse nunca conocerán a Jesús, porque quizás es el patrón, ¿verdad? Porque volvemos o siempre hacemos lo mismo, queremos caer a lo mismo. Acá lo triste es pasar toda una vida aquí y no me voy a remontar allá, ¿verdad? A hace 2000 años, sino vamos a ver a hoy. Pasamos aquí toda una vida viniendo aquí a una iglesia, a todos los cultos, ¿verdad? Pero salimos del culto o salimos de la iglesia y nos vamos para la casa porque vamos igual o peor. No impactamos ni nuestra vida ni la vida de nadie más, ¿verdad? Entonces, ¿soy yo del montón? ¿Soy yo de la multitud? ¿Impacto mi vida e impacto la vida de otras personas? Se las dejo ahí, ¿verdad?
hasta ahí, ¿verdad? Vamos a buscar también, bueno, igual en Mateo 14, del 22 al 32, ahí vamos a tomar al otro grupo. Igual yo los voy a leer para ustedes. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo voy a dejar ahí por este momento, ¿verdad? Entonces, el otro grupo, ¿verdad? El otro grupo de personas, ahí se nos reduce el número. De 5,000 pasamos solo a 12, que son los discípulos. Ok, ¿por qué identifico los discípulos? Porque son los que están cerca del Señor. Ellos le conocen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, se reduce el número. Ellos escuchan la voz de Dios, o ellos están más cerca de Dios. Vamos a ver, unas características de los discípulos es que obedecen la voz de Dios y no cuestionan la decisión de Dios. Obedecen completamente y no a medias, no a conveniencia. Ahí es un poco, esta característica es un poco complicada, ¿verdad? Y lo digo por mí, porque vamos a ver, el Señor a veces pide todo. No a veces, Él siempre pide todo, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy yo dispuesta a entregar todo? Porque a veces, mira que ese trabajo le consume y que esto, pero amo mi trabajo, ¿verdad? Estoy dispuesta a dejar mi trabajo. Estoy dispuesta a dejar de vivir bien, ¿verdad? Para seguirlo completamente. Entonces ahí es donde uno tiene ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces los discípulos, ellos dejaron todo. Muchos dejaron riquezas, dejaron su familia y le siguieron, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser una característica, ¿verdad? Que obedecen la decisión de Dios sin cuestionar lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Y no a conveniencia y no a medias, no lo que a mí me sirve, ¿verdad? Porque si no, las cosas serían diferentes, sino que nos sirva a los dos. Creo yo que el Señor es un caballero y Él va a permitir que los dos estemos bien, ¿verdad? Tanto Él como nosotros, ¿verdad? Él no me va a decir a mí, deje algo para que yo empiece a vivir mal, porque no es así. Vamos a ver, otra característica es que los discípulos permanecen fieles en las buenas y en las malas. Ellos se montaron a la barca con Jesús a pesar del frío, del cansancio, la situación del clima, porque había mucha tormenta y aún así se fueron con Él. Me imagino que, bueno, en mi casa me vacilan porque yo en las noches uso abrigo, medias, pijama, ¿verdad? Y aquí en Grecia, ¿verdad? Y con ese calor. Yo me imagino ya seguro en el mar, a esa hora y con bastante viento, seguro yo no hubiera ido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no voy a pasar mal, ya mojarme los pies y todo esto, no creo, ¿verdad? Entonces, a pesar de, ellos fueron, quizás ya cansados a las 3 de la mañana, qué cansado, y ya venían de esta situación con la multitud, de haberles dado de comer, entonces yo me imagino que ya el cansancio les pegaba, pero aún así, ellos se fueron con Jesús, ellos no cuestionaron nada. Vamos a ver, entonces ellos permanecen fiel a Jesús. Otra es están dispuestos a pagar el precio. Ellos tomaron su cruz y le siguieron. Nosotros hacemos esto. Tomamos nuestra cruz y le seguimos. Esa está muy relacionada con la anterior, porque generalmente obedecemos a conveniencia. Un discípulo entrega todo. Está dispuesto
a dar todo. ¿Estamos dispuestos nosotros a dar todo? Solo muchas veces es lo que nos sobra, lo que ya no necesitamos, o el tiempo, o con respecto al tiempo, de cuando tenga tiempo, ¿verdad? Pero no es así. Una característica debe ser entregar todo, dispuestos a dar todo. En el versículo 26 dice que ellos ven, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. En el versículo 26, el discípulo ve el poder sobrenatural de Jesús. Ellos le vieron caminar sobre el agua y le vieron calmar la tormenta. Ellos vieron y sintieron, estuvieron ahí con él, ¿verdad? Y notaron el poder sobrenatural de Jesús. En el versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el miedo. Es ahí, ¿verdad? Entonces notamos, ¿verdad?, que también él puede hacer todos los milagros y los discípulos estuvieron ahí con ellos, con él. Fueron parte de ese milagro, fueron parte de lo que el Señor tenía para ese momento. En el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Ellos reconocen la voz de Jesús. Me imagino que todo estaba oscuro, ¿verdad? Y al ver que alguien viene caminando sobre el mar, debe ser impresionante, ¿verdad? Obviamente quizás la reacción de ellos de tener miedo creo que era muy obvia, ¿verdad? Entonces, ver a alguien caminando ahí y alguien que les habla, ¿verdad?, debe de causar alguna impresión, ¿verdad? Pero aún así reconocieron la voz de Jesús. En Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Usted reconoce la voz de Jesús? La voz de Dios la reconoce. Cuando Él está llamando, la reconocemos. Ok, los discípulos que van en la barca entregaron todo a Jesús. Y ¿quiero recibir o quiero entregar? ¿Soy discípulo o soy multitud? Antes les dejé una pregunta, ¿verdad? Que si soy de la multitud, ¿qué relación tengo con Él? Ahora les dejo otra. ¿Soy multitud o soy discípulo? No tienen que responder, ustedes se tienen que responder. Yo nada más se las dejo ahí, ¿verdad? Vamos a ver, en el versículo 28 y 29, ahí encontramos el siguiente personaje. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El otro personaje es Pedro. Igual es un discípulo, pero de los 12 fue el único, ¿verdad?, que se atrevió a ir con él sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, Pedro lo vamos a identificar, ¿verdad?, como el discípulo que camina en el agua. Imagínense igual otra vez a las 3 de la madrugada, la tormenta, el frío, el miedo, ¿verdad? Pero él tuvo la confianza total en el Señor, ¿verdad? Cuando un niño, ¿verdad?, cuando un bebé llega y se le tira al papá, ¿verdad?, de que lo agarre, de que lo ataje y se va en confianza porque sabe que lo va a tener ahí, que lo va a recibir. A mí me dicen eso ahora, yo no lo hago. Me da miedo que no me vayan a aguantar, ¿verdad? O que tal vez, aunque tal vez haya un colchón ahí, aún así ya yo pienso un montón de cosas. Y si me daño la espalda, y si me quiebro o algo así, hay un montón de temores, ¿verdad? Pero en ese momento, Pedro no le importó nada. Él le siguió, el Señor le dijo, venga, y él fue, ¿verdad? Entonces, una característica es la confianza total en el Señor y que él quería ir con el Maestro. Busca cosas que los demás no se atreven. De todos los discípulos, Pedro fue el que se atrevió. Él fue el que dijo, yo quiero bajar de la barca y quiero ir ahí a que el Señor, cuando el Señor lo llamó, él quiso experimentar el poder sobrenatural de Dios. Una cosa es ver lo que hace Jesús o Dios y otra, vivir lo que Él hace. Son cosas muy distintas.
A Pedro no le importó que su vida estaba en juego en ese momento. Él solo confió. Él se fue. Él quería estar cerca del Señor. En el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces él no cuestionó, no nada, él nada más se fue y confió en el Señor, en que el Señor lo iba a respaldar, que el Señor lo iba a tener ahí de la mano. Ahora sí, si usted le pregunta, esos son los tres tipos de personajes que yo identifico, ¿verdad? Si usted llega y pregunta a esos 3 tipos de personas, ¿qué pasó ese día? Vamos a tener respuestas diferentes. 3 tipos de respuestas diferentes. Vamos a ver, ¿qué va a responder la multitud? Un tal Jesús hizo milagros y repartieron comida. Algunos se fueron sanos. Al que no recibió el milagro, al que le dolía la cabeza o la pierna y no recibió el milagro, va a decir, no, yo no recibí nada, no sentí nada, ¿verdad? Entonces, esa va a ser una respuesta típica de la multitud. Un tal Jesús, ¿verdad? Si usted le pregunta a los discípulos, ¿qué pasó ese día? El discípulo va a decir, qué carga, estuve con Jesús y hizo milagros. Le vi cómo calmó la tormenta, cómo caminó sobre el agua y vieron el poder sobrenatural de Jesús en ese momento, ¿verdad? La visión de los discípulos no es la misma de la visión de la multitud, es diferente. Mi visión de Dios depende de mi relación con Él. Ahora sí, si le preguntan a Pedro, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó esa noche? La respuesta de él va a ser diferente. Experimenté el milagro, ¿verdad? Puedo decir de que estuve con Él, de que Él estuvo en mi vida, ¿verdad? Cada uno habla del Dios que le conoce, dependiendo de la relación que tengo con Él, ¿verdad? Ya mi tema era muy cortito, ¿verdad? Ya voy, digamos, como ya casi terminando, ¿verdad? Si esperaban una prédica muy grande o muy larga, no, ¿verdad? Yo pensé que sí, porque tenía muchos apuntes, pero aquí es rápido. Vamos a ver, la fe es la que marca la diferencia entre cada uno de estos personajes. La fe de la multitud es muy diferente a la de los discípulos y a la de Pedro. La fe determina entonces cómo va a ser la relación que tengo con Jesús. Ahora sí, pregunto, ¿quién es Dios para mí y para usted? ¿Tengo una relación o solo he escuchado de Él? ¿Es Jesús o es Dios el que reparte comida? Ese es el que yo conozco, el que reparte comida, nada más. O conozco al de la barca que hace milagros, al que calma la tormenta. A ese es el que conozco. O conozco al el que me hace caminar sobre el agua. ¿Cuál es el Jesús o el Dios que yo conozco? Conozco al que tiene una relación conmigo, ¿verdad? O sea, entonces, ¿pero qué tipo de relación tengo? Cada uno limita o yo limito mi relación con Dios. Depende de cómo es mi comunión, mi relación con Él. Puedo decir que es mi amigo, puedo decir que es mi hermano, puedo decir que me rescata, puedo llegar y compararlo, aunque quizás no sea una comparación tonta, pero veamos, es la misma relación que yo tengo con mi hija, que con solo verla, ya yo sé lo que ella tiene, es lo mismo. Así me ve Dios, que Él me ve y que Él dice, ella tiene esto, y que yo puedo llegar y descargarme con Él para que Él sienta o que Él sepa lo que ya yo estoy sintiendo, aunque Él no tengo que contárselo, pero tengo que contárselo, debo de contárselo, tengo que ser humilde y decirle lo que yo tengo, ¿verdad? Aunque ya Él lo sepa, ¿verdad? Pero ahora sí, esa es la relación, esa es mi relación con Él. Me encantaría
digamos, que él tuviera o yo tener una relación como la que yo tengo con Sofía, que nada más con vernos y ya sabemos, ya hacemos química de una vez. Entonces, esa es la relación que yo tengo con él. Y no, vamos a ver, y lo digo para mí, ¿verdad? Porque no quiero, o sea, cada uno sabrá la relación que tiene con él. Nos atrevemos a bajar de la barca. ¿Quién es Dios para usted? ¿Es su prioridad o hay otras prioridades? Obviamente, vamos a ver, está la familia, están los hijos, están los esposos, las esposas. Hay muchas cosas ahí que tal vez a veces se hacen prioridad, pero esa no debería ser la prioridad. Mi prioridad tiene que ser Él. Queremos vivir y experimentar la gloria de Dios sin pagar el precio, sin invertir en la presencia de Dios. Ahora sí, de todo lo expuesto acá, usted puede llegar y determinar con cuál personaje se identifica usted. No tiene que responder, nada más se los dejo ahí. Este era mi mensaje y voy a orar. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje, Señor. Espero que haya tocado a alguien, Señor, así como me ha tocado a mí, Señor. Y ahora sí yo me cuestiono, ¿soy de la multitud? ¿Soy discípulo o soy como el discípulo que bajó de la barca? Señor Jesús, toca mi corazón, Señor, y te pido, Señor, que revises ahí cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús, y que podamos identificar dónde estamos ubicados en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que trabajes en cada uno de nuestros corazones, Señor, porque si nos falta llegar a experimentar, a tener una relación contigo como la tenía Pedro, Señor Jesús, quiero ser como una de ellas, ¿verdad? Como él. Señor Jesús, quiero tener una muy buena relación, Señor. Quiero que seamos amigos, quiero que seamos cómplices, Señor, que seamos uno, Señor. Te pido, Señor, para que trabajes en cada uno de nosotros, Señor, en lo que estamos faltando, en lo que nos falta, Señor, para poder ser agradables ante ti, Señor. Toma control de este día, Señor, y que seamos buenas personas, Señor, que podamos ser personas fieles a ti, Señor, que podamos entregar todo, Señor, y que seamos agradables a ti, Señor. Gracias, Señor, por este día tan hermoso, Padre, y gracias por todo. Gracias por darme la oportunidad de haber estado aquí. Gracias, Señor. Amén. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque